Gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que nos están siguiendo también a través de nuestro canal de YouTube. Seguimos aquí ahora analizando la compleja relación con Estados Unidos que tiene en este momento Colombia y que se ve marcada por dos hechos recientes. Hace apenas una semana estábamos hablando de la desertificación y hoy estamos hablando de la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro. Esto después de un discurso muy duro que no le gustó para nada a Estados Unidos en las calles de Nueva York. Tenemos a esta hora como invitado al expresidente Iván Duque. Expresidente, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Maritza, un saludo muy especial para ti y un saludo también a toda la audiencia. Bueno, expresidente, ¿qué tan simbólicas son realmente estas medidas? Porque muchos dicen, mire, esto le pega solamente a Gustavo Petro, esto no significa nada para nuestro país, pero en todo caso también hay un daño reputacional para Colombia, para la confianza inversionista, para esas personas que están afuera y ven ya con desconfianza a nuestro país, ¿o no? A ver, yo creo que hay que mirar esto en un panorama mucho más amplio y entender que la simbología, pero también lo que ha sucedido es de suma gravedad. Esta es la primera vez que se va a ir prácticamente un cuatrienio en gobierno en Colombia sin que Estados Unidos tenga un embajador en propiedad. Ese es un primer punto y es la falta de confianza que ha generado este gobierno desde el primer día. Segundo, este gobierno relajó por completo la lucha frontal contra el narcotráfico y como lo anticipé hace más de un año, Colombia sería desertificado una vez se diera la transición de la administración Biden a la administración eventual en ese momento de Donald Trump, hoy una realidad. Y fuera de eso, los constantes ataques que van desde todo tipo de epítetos y de críticas desproporcionadas, como lo hemos visto en los últimos 6 meses, llevó a que la semana pasada viéramos algo absolutamente vergonzoso. Y es un presidente que va a un parque, megáfono en mano, no solamente a arengar en una protesta en otro país, sino a pedirle a los militares de los Estados Unidos que desobedezcan al presidente de los Estados Unidos. Un acto no solamente de suma gravedad, sino que muestra total irracionalidad y prácticamente poner en riesgo ya no solamente las relaciones internacionales, sino exponer a nuestro país a una sanción drástica, inclusive desde el punto de vista comercial. Afortunadamente, Estados Unidos ha logrado diferenciar entre el pueblo colombiano, el empresariado colombiano, los ciudadanos de nuestro país y la conducta irresponsable y patética que ha tenido Gustavo Petro. Y hoy estamos en la situación quizás más deplorable en el estado de las relaciones bilaterales, pero esperamos que esta horrible noche termine el año entrante con las elecciones presidenciales del 2026. Expresidente, para tantos colombianos y ciudadanos que en este momento nos están escuchando y que lo que han oído hasta el momento es, digamos, la declaración del presidente Gustavo Petro minimizando el hecho de tener o no una visa, ¿para qué le sirve una visa a un presidente o incluso a un canciller? Porque es que en solidaridad la canciller acaba de renunciar también a su visa. A ver, es que como todo, ellos siempre minimizan todos los errores garrafales que cometen. Ellos han minimizado no tener embajador durante 3 años y medio. Ellos han minimizado la desertificación y ahora quieren minimizar el hecho de no tener visado. Que a alguien se le cancele la visa, lo que le están diciendo es que no es bienvenido en otro estado. Y resulta que no es bienvenido en los Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Colombia, el principal proveedor de asistencia bilateral, el principal proveedor de asistencia en materia de seguridad y el principal promotor de Colombia en la agenda multilateral. Porque no se nos puede olvidar que Estados Unidos fue quien abogó y acompañó la solicitud de Colombia para ser miembro de la OCDE. No hay que olvidar que fue Estados Unidos el que históricamente respaldó también con otros países, pero su respaldo fue trascendental cuando Colombia en 2 ocasiones tuvo la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos o la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y además de eso, ha sido Estados Unidos el principal proveedor de apoyo y cooperación para nuestra justicia.
Entonces, que esto se rompa y que hoy no tenga avisado al presidente de Colombia, Ni no la solamente canciller. nos pone en una situación de escarnio, una situación donde somos el hazmerreír del mundo, porque un gobierno puede tener posiciones afines o discrepantes frente a lo que pueda hacer Estados Unidos, pero se deben manejar a través de los canales diplomáticos y claramente lo que se vio fue una conducta sediciosa al hacer un llamado en plaza pública con parlante en mano, invitando a los soldados, es decir, a funcionarios de los Estados Unidos para que desobedezcan a su comandante en jefe. Sí, Es decir, un verdadero desastre. sin embargo, muchos lo que dicen es que esto era lo que estaba buscando realmente el presidente Gustavo Petro porque le funciona para revictimizarse y además posicionar esa teoría del enemigo externo. ¿Podría ser así también? Yo creo que esto tiene una explicación menos alambicada, y es, Petro tiene un delirio narcisista. Entonces, cuando alguien tiene un delirio narcisista, quiere ser el centro de todas las miradas, de todas las atenciones, y él siempre en ese narcisismo y en esa megalomanía, él siempre cree que sus discursos y sus pronunciamientos son escuchados por el universo entero, ni siquiera solamente en la Tierra, porque él por eso tiene instintos galácticos en todos sus discursos. Y realmente lo que está haciendo es el ridículo que además nos ha llevado a una situación donde un propio ex canciller de Colombia lo ha denunciado ante la justicia de los Estados Unidos y que fue ex canciller suyo, de tratar de inventarse una conspiración, una victimización frente a un potencial golpe de Estado. Pero adicionalmente, un ex canciller que ha puesto al descubierto una serie de conductas personales que son lejanas al cuidado honorable que se debe tener de la responsabilidad de ser el primer magistrado de la nación. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno se da cuenta que, dada la intrascendencia del discurso de Petro en Naciones Unidas, lo único que le quedaba era tratar de salir a generar alboroto donde pudiera. Y lo hizo provocando. Y los Estados Unidos es un país que ha tenido una respuesta institucional. Y hasta ahora es el comienzo de una serie de respuestas que potencialmente pueden suceder en las próximas semanas, de nuevo poniendo en riesgo las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. Entonces, un delirio narcisista, irracionalidad y algo de estupidez. Expresidente, entre tantas contradicciones o tantas cosas muy confusas que dijo el presidente Gustavo Petro en ese discurso, él decía que, por ejemplo, le decía a los soldados estadounidenses que no dispararan o que desobedecieran a Donald Trump en Gaza cuando allá no hay, digamos, unidades militares o ejército de Estados Unidos en Gaza. Decía también que a él no le importaba la visa norteamericana porque él era ciudadano italiano, sin embargo, pues olvida que la primera ministra italiana es una ultraconservadora también. Pero decía algo, y esto es lo que le quiero preguntar a usted, además que las Naciones Unidas no deberían estar ubicadas en Nueva York, sino en Doha, en donde ni siquiera hay una democracia como tal. Eso una vez más muestra lo que decía algún célebre escritor, que decía que la ignorancia es atrevida. Es que las Naciones Unidas ha existido producto en una muy buena parte también del liderazgo de los Estados Unidos. Es que aquí no se puede olvidar o desechar que Estados Unidos no solamente fue promotor en su momento de muchos avances que se tuvo en la Liga de las Naciones, y después cuando fue la transición hacia la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos ha jugado un papel fundamental. Inclusive cuando usted mira la estructura presupuestal de la organización, Estados Unidos juega un papel preponderante. Entonces, si hay algún país democrático que haya hecho un esfuerzo para defender el multilateralismo, para darle recursos al multilateralismo, para dotarlo de escenarios protagónicos para incidir en la paz mundial, ha sido propiamente los Estados Unidos. Usted lo ve desde los tiempos del secretario general Hartmann Kohl, o inclusive también desde los tiempos del secretario general U Thant, pasando por muchos otros, entre ellos Kofi Annan, Ban Ki-moon, el propio Antonio Guterres. Estados Unidos ha sido un país que ha respaldado esa institucionalidad. Y algo que también es interesante, hay muchas personas que cuando van al escenario de Naciones Unidas, que si bien no tienen visa a los Estados Unidos, se les conceden visas transitorias durante los días específicos en los cuales van a hacer presencia en esos escenarios multilaterales. Entonces, yo creo que esto realmente lo que hemos visto es una vergüenza, y me parece que
tratar también de escudar una tragedia como la que ha venido sucediendo en el Medio Oriente, particularmente en este conflicto entre Israel y Hamás, detonado por esa invasión de Hamás en octubre 7 del 2023, y las respuestas que han estado siempre enmarcadas en elementos de falta de proporcionalidad y que siempre llevan también a situaciones humanitarias que son muy delicadas. Utilizar esto para justificar un llamado sedicioso a los soldados de los Estados Unidos no es nada menos que oportunismo. Y fíjese, Maritza, hoy, por ejemplo, dio ese encuentro entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, que esperamos sea un paso eficaz y rápido para la liberación de los rehenes, para que se pueda establecer un camino de cese al fuego, para que se elimine la presencia de terroristas en la Franja de Gaza, pero también para que se inicie un proceso de reconstrucción. Entonces, uno ve esas ambivalencias también de Petro, que es busca el protagonismo con esto, pero guarda silencio con las violaciones sistemáticas de la dictadura de Maduro. Y otra cosa, ¿por qué no se pronuncia Petro de manera igual de categórica también con Vladimir Putin? Yo recuerdo cuando él era candidato y nosotros como gobierno denunciamos esa invasión a Ucrania y él decía que Ucrania ni que 8 cuartos, como lo dijo en campaña. Entonces, aquí vemos realmente es oportunismo combinado con ese trastorno narcisista y megalómano que lo lleva a obrar de esa manera tan irresponsable. Expresidente, usted acaba de tocar dos temas que para mí son muy importantes y que quiero que profundicemos un poquito más. Por un lado, este plan de paz que acaba de presentar la Casa Blanca, Donald Trump, que ya fue aceptado además por Benjamin Netanyahu. Falta ver si lo acepta o no jamás. Y el otro es cómo peligrosamente nos estamos acercando a Venezuela y nos alejamos a nuestro gran aliado, que es una democracia, que es Estados Unidos. Pero arranquemos por ese plan de paz que está planteando Estados Unidos de la mano de Israel. ¿Será que eso realmente va a permitir que se apacigüen las armas allí en Medio Oriente? ¿Podría aceptarlo jamás? Es que yo creo que hay que separar dos cosas, Maritza, y esto es urgente para entender la situación. Es separar la autoridad palestina de Hamás en esta configuración. Hamás es un grupo terrorista que desde su carta fundacional en 1987 ha abogado por la destrucción del Estado de Israel. El principal conspirador a cualquier solución de paz ha sido Hamás. Yo recuerdo hacia el año 2006, cuando se dio la retirada de las fuerzas de Israel de la Franja de Gaza y cuando se inició el camino para un proceso electoral en la Franja de Gaza, con la esperanza también de que la autoridad palestina consolidara la unidad de gobierno y dirección administrativa, y jamás ganó esas elecciones, entre otras cosas con mucha intimidación a la población civil. Desde ese momento, todos los avances que se habían dado, inclusive pensando en la solución de los dos estados desde los acuerdos de Oslo, han estado seriamente comprometidos. Entonces, jamás lo único que quiere es la destrucción del Estado de Israel. Ha utilizado a la población civil, que ha sido la principal víctima de ellos. Entonces, cuando usted me pregunta por esta propuesta, ¿yo qué veo? Veo una gran oportunidad. Sí. Una oportunidad para liberar a la Franja de Gaza de la presencia de Hamás, consolidar a la autoridad palestina para la configuración de una estructura de gobierno, una gobernanza de largo plazo, que parte también de la base de la reconstrucción, de la oportunidad económica, de la liberación inmediata de los rehenes, porque además Israel también está proponiendo la liberación de varios de las personas que han sido condenadas en Israel por delitos como los que tienen que ver con incidencia en terrorismo. Entonces, creo que este puede ser un gran camino y se requiere un gran respaldo, no solamente de los países del Medio Oriente, sino de toda la comunidad internacional. Usted pregunta que si Hamás lo va a aceptar. Claro que Hamás no lo va a aceptar. Hamás no quiere aceptar ninguna solución estructural distinta a que ellos sigan teniendo control absoluto de la Franja de Gaza, pero yo creo que afortunadamente sí hay un consenso mundial en torno a Hamás, y es que es un grupo terrorista que tiene que salir de su influencia en la Franja de Gaza. Expresidente, usted me perdonará si pregunto un poco desde el no entendimiento profundo de este conflicto, pero entonces ¿se podría firmar este acuerdo de paz solamente con la autoridad palestina, teniendo en cuenta que Hamás, y usted mismo me lo acaba de decir, es el que controla política y territorialmente la Franja de Gaza? Yo creo que hay un tema, y es que la autoridad palestina es la que debería institucionalmente poder aceptar este camino que se está construyendo.
¿Y por qué lo preciso de esa manera? Porque bajo ninguna circunstancia puede haber una posibilidad genuina de paz mientras Hamás siga ocupando y ejerciendo control territorial en la Franja de Gaza. La presencia de Hamás, y por eso usted lo ve en el comunicado, la presencia de Hamás está proscrita en la construcción de esa paz. Ahora bien, ellos lo que sí en este momento tienen que garantizar, porque también a ellos les interesa, es el cese al fuego. Entonces vamos a separar dos cosas, el cese al fuego, la liberación de los rehenes y ya la construcción de una gobernanza en la Franja de Gaza va a pasar por un proceso mucho más complejo, un proceso que también va a requerir una gran ayuda multilateral, que va a requerir la participación de personas que conozcan esta situación y que permita hacer un plan creíble donde la estabilidad institucional, la independencia institucional, la reconstrucción económica y social sean bastiones fundamentales. Yo creo que eso es lo que vamos a ver también en las próximas semanas. Y déjeme decirle una cosa, Maritza, yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca en el año 2010 en lo que fue la Comisión Palmer-Uribe, donde se manejó uno de los conflictos más delicados entre Israel y Turquía y donde estaba también involucrada la situación que se presentaba en la Franja de Gaza. Hoy en día, yo creo que al mundo le queda claro que el que más ha conspirado contra la paz ha sido Hamás y que mientras Hamás siga teniendo efectivos, utilizando a la población civil como escudo y siga abogando por la destrucción del Estado de Israel, no habrá una solución posible. Celebro este plan, celebro que el primer ministro Netanyahu lo acepte. Ahora yo creo que lo que viene es ver cómo países como Qatar, como Jordania, como los Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, entre otros, pueden también acompañarlo y garantizar una solución en materia de gobernanza. Pero sin duda es un avance muy importante. Es un tema muy importante en materia internacional que seguramente tendremos que ampliar en otra oportunidad, pero para no desviarnos más de nuestro verdadero tema, expresidente, le decía que hay algo que usted también mencionó muy por encima, pero que quiero profundizar y es justamente esos acercamientos del gobierno Petro con Nicolás Maduro, con muchos mensajes que hay alrededor, mensajes que incluso pegan en esas relaciones bilaterales con Estados Unidos. No son solamente esos encuentros, esa defensa del régimen, sino ese desconocimiento del Cartel de los Soles, ese desconocimiento del Tren de Aragua como una organización terrorista. ¿Nos estamos aislando del mundo para alinearnos con este régimen? Usted ha utilizado un término en su pregunta que es acercamientos. No, yo no creo que aquí haya acercamientos, yo creo que aquí lo que hay es una complicidad. El gobierno Petro ha sido un gobierno cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Ha sido cómplice inclusive del robo de las elecciones. Porque si hay un presidente con el que más se haya reunido Petro y un presidente que además es un usurpador porque no es legítimo y ha sido un dictador, ha sido Nicolás Maduro. Reuniones periódicas, pero además donde se ha insinuado inclusive que las fuerzas de seguridad de Colombia tengan que intervenir para proteger a un régimen que hoy está señalado por la justicia de los Estados Unidos de consolidar y dirigir un grupo terrorista o narcoterrorista como es el Cartel de los Soles. Y adicionalmente, un gobierno que ha producido bajo esa conducta dictatorial violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, siempre ha salido el gobierno Petro a lavarle la cara, a tratar de hacer juegos para mantenerlo en el poder e inclusive tratar de insinuar que la conducta de Estados Unidos al señalar de terrorismo a Nicolás Maduro no es acertada. Entonces, aquí no se trata de acercamiento, es una complicidad de Petro con el régimen de Maduro. Y yo también creo que los Estados Unidos han sabido diferenciar entre la fuerza pública de Colombia, entre la justicia de Colombia, entre el Congreso de Colombia, entre la sociedad civil de Colombia, del gobierno Petro. Y por eso creo yo que toda esta actitud connivente le va a salir muy costosa a Gustavo Petro hoy y mucho más adelante en su vida. Pues para las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, todo esto demuestra como una decisión tan simple de Estados Unidos, realmente lo que nos trae sobre la mesa son muchos otros temas y sobre todo regionalmente ahora que hay alarmas de que posiblemente Estados Unidos pueda o hacer una incursión o una intervención militar en Venezuela. De hecho, hoy Venezuela firma ya ese decreto de conmoción exterior por si es que llega a haber definitivamente esta decisión por parte de Estados Unidos de hacer una incursión militar. ¿Cómo queda ahí Colombia?
Colombia. ¿Cómo queda ahí Colombia con el actual gobierno que incluso dijo que en algún momento podría pelear hombro a hombro con el ejército de Venezuela, expresidente Duque? Yo quiero decir una cosa con mucha claridad, Maritza. Los funcionarios del Estado colombiano tienen que cumplir la Constitución y la ley. La Constitución y la ley están por encima de cualquier orden que se les pueda impartir que vaya en contravía de esos lineamientos. Si a un soldado colombiano, si a un general colombiano le dan la orden de salir a proteger en armas un régimen narcoterrorista, está en su deber constitucional de no acatar esa orden. Porque el presidente de Colombia no es un reyesuelo ni un emperador que está por encima de las guías de conducta y comportamiento establecidas en la Constitución y la ley. Y por otro lado, tampoco un funcionario puede exponer la seguridad de Colombia por un capricho sin fundamento legal. Entonces, esos anuncios que hace Petro de que vamos a luchar hombro a hombro para la protección de un narcodictador son totalmente contrarios a nuestra carta política. Sí. Así que un funcionario está en todo su derecho de utilizar la objeción de inconstitucionalidad al cumplir una orden. Ningún funcionario está autorizado para actuar ilegalmente por una instrucción presidencial. Pues, expresidente, se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar esta entrevista con usted y para volver a nuestro tema raíz, que son las consecuencias y los efectos en Colombia de estas últimas decisiones de Estados Unidos de revocarle la visa al presidente Gustavo Petro, de desertificar a Colombia, ¿cómo podemos remediar? ¿Cómo podemos reconstruir esos lazos de confianza, esos lazos diplomáticos, económicos con Estados Unidos? Yo creo que lo que ha venido sucediendo es muy diciente, y es que gracias a la presencia de muchos colombianos, de expresidentes, entre los cuales me incluyo, de alcaldes, de dirigentes gremiales, de líderes de la sociedad civil, que le han podido exponer a los Estados Unidos las diferencias que hay entre un gobierno que está imbuido en actos de torpeza por tosudez ideológica y un país que sigue teniendo una relación dinámica. Gracias a eso es que la desertificación tuvo toda suerte de atenuantes, y gracias a eso también muy seguramente la decisión de retirar el visado no trae implicaciones para todos los colombianos. Y yo creo que Estados Unidos sabe, para ponérselo en términos muy prácticos, que va a tener que aguantarse al loquito unos meses mientras el país retorna a la dignidad, a la sensatez, a la diplomacia genuina en el manejo de las relaciones bilaterales. No obstante, cada vez que el loquito les vaya corriendo la línea ética y empiece a atacar su institucionalidad y su legislación, ellos también van a actuar conforme a las herramientas que tienen en ese país. Y ya lo empezaron a ver con el visado. Ayer también se le anunció a algunos que salieron a jugar de protagonistas, a decir que también retiraban sus visas, también se los van a aplicar. Y que se vayan quitando de la cabeza que esto es un tema que retorna rápidamente. Después de que a alguien se le retira la visa, reconstruirla, recomponerla, es un proceso muy largo. Entonces yo creo que Colombia hoy, afortunadamente, tiene personas en la sociedad civil, en los gremios, en la justicia, en el Congreso, que han logrado mantener un mensaje fraterno y que reconoce 200 años de una relación que ha sido bipartidista y bicameral. Expresidente, en todo caso a este gobierno le queda poco menos de un año. ¿Podría haber más consecuencias en este tiempo que le queda al gobierno del presidente Gustavo Petro? Porque él va a seguir con este tono desafiante, para muchos incendiario, en contra de Estados Unidos. Yo creo que primero partamos de una base, y es que cuando usted dice tono desafiante, pues yo no creo que Estados Unidos se sienta desafiado, porque cuando usted ve que hay torpeza, que hay insensatez, que no hay amenaza real y simplemente lo que se busca es un protagonismo narcisista, pues ellos saben perfectamente que aquí no se trata de un desafío, se trata de un oportunismo y quizás electoral y electorero, pero Estados Unidos no le va a dar más
digámoslo, vitrina a la que le corresponden estos actos de insensatez, y por eso lo ha venido manejando a través de funcionarios que son de segunda, tercera línea en la diplomacia, porque entrar en una argumentación cuerpo a cuerpo, que es lo que busca Petro para ganar protagonismo frente al desastre de su gobierno y tratar de mantenerse a flote con este tipo de protagonismos que lo que buscan es la autovictimización, pues ellos no se van a prestar para ese juego. Sí. Lo que sí es cierto es que cada vez que haya violaciones a las normas de los Estados Unidos van a aplicar sanciones, y esas sanciones sí pueden ser más severas, y ojalá no llegue un punto donde ya para trascender tengan que implicar afectaciones a sectores específicos de nuestra economía. Hasta ahora, yo creo que la diplomacia paralela de la gente sensata ha evitado que Estados Unidos penalice a todo un país, pero claramente Petro se sigue exponiendo y lo sigue haciendo creyendo que con eso va a pasar a la historia, cuando realmente lo que está es pasando a la consideración universal del ridículo. Sí, pues expresidente, usted mencionaba hace algunos minutos ese trabajo intenso, muy duro, que han hecho varias personas en Estados Unidos para atenuar las consecuencias y las sanciones contra nuestro país. Una de esas es María Claudia Lacutir, quien nos va a estar acompañando en el último bloque de nuestro programa. A usted muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias, Maritza, y también un saludo muy especial a la doctora Lacutir.